Bueno, buenas tardes. Es un placer tenerlos el día de hoy en la Sociedad Mexicana de Parasitología en el foro Platicando con los Expertos y el Instituto Politécnico Nacional a través del Departamento de Zoología y la sección de estudios de posgrado de investigación con el programa de ciencias químico-biológicas tienen el placer de contar el día de hoy con el doctor Plutarco Urbano. El doctor Plutarco Urbano es biólogo por la Universidad Internacional del Trópico Americano, con maestría y doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de los Andes, Colombia. Ha tenido varios reconocimientos, entre los que se destaca el premio Hermano Apolinar María en 2018 y el reconocimiento del premio a la investigación unitropista en 2023. Actualmente es docente investigador del Unitrópico y está vinculado al proyecto de la investigación y desarrollo Vigilancia Molecular de Enfermedades de Transmisión Vectorial y Enfermedades Emergentes de la Orinoquía, Colombia. Entonces, sin más dilaciones, le damos la palabra al doctor y le agradecemos su presencia con nosotros. Adelante, doctor Urbano. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a los organizadores de estos eventos. Me parece muy loable y estoy muy a gusto de poder compartir con ustedes la tarde de hoy algunas de las cosas que hemos venido haciendo. Si me oyen bien, por favor. Yo sí le escucho, doctor. Si Ok. puede Sí, se hablar escucha bien. incrementar un poco su volumen de voz, sería adorable. Ok. Eh, Pues entonces les decía que es un gusto compartir hoy con ustedes algunas cosas que hemos venido haciendo en los llanos de la Orinoquía, especialmente sobre el departamento del Casanare o en el departamento de Casanare. Y lo que hoy quiero mostrarles o presentarles es unas investigaciones que hemos hecho en función de intentar evaluar si hay un efecto y cuál es el efecto de la transformación de los ecosistemas sobre la transmisión vectorial o el ciclo de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi en esta zona. Nosotros pues hemos intentado identificar si hay unos factores preponderantes o más importantes que tengan influencia directa sobre la alteración de este ciclo y cómo se ha comportado, cómo se comporta. Intento presentarles en esta tarde, pues una background de lo que implica la transformación de los ecosistemas en esta zona, por qué nos ha interesado Chagas en esta región, que la Orinoquía, cómo se ha comportado, cómo es el comportamiento de la población, de las densidades poblacionales de los teatominos, de acuerdo a los grados de fragmentación del ecosistema, y cómo es ese comportamiento también en términos de infección por Trypanosoma cruzi y de acuerdo cómo se comporta las fuentes de alimento en esos gradientes de fragmentación, intentar a ver si logramos concluir algo de lo que se ha logrado. Para este contexto, entonces, para nuestra zona, más allá de que la enfermedad de Chagas sea muy importante y afecte a millones de personas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, nosotros tenemos un alto riesgo en Colombia, alrededor de un 5%, y esto despertó el interés de muchas personas, o ha despertado el interés de muchas entidades también, y especialmente en estas zonas de los llanos de Colombia, donde la incidencia es bastante alta. Sabemos que a nivel de la transmisión vectorial, o que una de las formas de transmisión
es la vectorial y que tenemos dos ciclos bien identificados o propuestos por Cingales y que uno tiene que ver con el ciclo doméstico y el segundo tiene que ver con el ciclo silvestre de transmisión. En el primer caso, pues el ciclo está mediado por la intrusión o colonización de triatominos en viviendas y en el segundo caso tiene que ver justamente o es favorecido por esa interacción de triatominos con animales silvestres. Aquí en este punto llamó nuestra atención desde hace unos pocos años, pero han sido importantes para poder identificar qué pasa con esa interacción. Si uno observa estos ecosistemas, entonces puede revisar que hay no solamente un gradiente a nivel de ecosistemas, sino que hay una migración de fauna, que son los reservorios del parásito y que son las fuentes de alimento de los insectos. Entonces, es un triatomino en este tipo de ecosistemas está en una interacción constante, no solamente con el parásito, sino con las fuentes de alimento. Y en ese camino, entonces, espera uno que tenga una transmisión direccional o bidireccional del parásito, una infección, tanto desde los insectos hacia los mamíferos como de los mamíferos hacia los insectos. Para nosotros ha sido importante los llanos de la Orinoquía porque justamente como ustedes pueden observar en esta fotografía son sabanas muy extensas que componen matrices de paisajes donde los bosques son relictuales, pero estos bosques son relictuales de forma natural muchas de las veces, es decir, matas de monte o bosques que están en las riberas de los ríos, pero que en muchas ocasiones también son relictuales debido a los procesos de fragmentación y intervención antrópica. Para ubicarnos un poco, los llanos de la Orinoquía están por aquí, al oriente de nuestro país. Y esta es la Orinoquía colombiana, comprende varios departamentos. Estamos por aquí en el Casanare. En este momento estoy ubicado exactamente en Yopal, sobre la capital del departamento de Casanare, pero compone varios departamentos, toda esta zona geográfica, como el Meta, como el Bichada y como Arauca. Entonces, estas zonas son como esta foto. Entonces, si observamos, hay una matriz de paisaje de bosques relictuales alrededor de los meandros de estos ríos. Y adyacente vamos a encontrar áreas abiertas, ya sea de forma, sean sabanas naturales o áreas que han sido antropizadas o han sido transformadas para el establecimiento de cultivos de pancojero, para el establecimiento de pasturas para ganados de ceba y todo este trabajo de ganadería que los campesinos desarrollan en esta zona. Entonces, nosotros pensamos que alrededor de esta área o de esta matriz de paisaje, algo estaría pasando porque normalmente nos están presentando varios trabajos, varias investigaciones alrededor del domicilio y de lo que varios investigadores han llamado el peridomicilio y se refiere a triatominos o a áreas más bien donde muestran triatominos cerca a viviendas, triatominos que están llegando a las viviendas y triatominos que están en las palmas o en los ecótopos, en sus hábitats naturales cerca a las viviendas. Hay un punto aquí que me encantaría resaltar y es que en estas zonas, a diferencia de otras zonas de Colombia, como los Santanderes, donde los triatominos están domiciliados, aquí no están domiciliados. Estos triatominos, especialmente Pictipes o Prolixus, Romios prolixus, Eratirus, que son las especies que más vamos a encontrar en esta zona, o Creatoma dimidiata, no están domiciliados, están en un hábitat silvestre, en un ecótopo silvestre, que normalmente para la zona son las palmas silvestres. Entonces hay distintas especies de palmas en estas matrices de paisaje
Y los triatominos no los vas a encontrar en las viviendas, no hay un proceso de domiciliación, no hay colonias establecidas en las casas, sino que están en los hábitats naturales. Entonces, en ese camino ha despertado nuestro interés de saber qué pasa en ese gradiente. Y lo primero que intentamos saber es justamente cómo es esa transmisión cómo es esa dinámica del ciclo silvestre en los ecótopos silvestres. Es decir, si yo tengo en este gradiente, tengo distintas especies de palmas, como estas que podemos ver aquí, hemos seleccionado varias. En esta zona hay alrededor de unas 26 especies de palmas silvestres, pero las más comunes, las más frecuentes, las especies que pueden generar poblaciones densas de palmares, son estas: Atalea butyracea, Atalea insignis, Maripa, bueno, Carpus batagua, Ciagrus, las acrocomias, Mauritia, que esta Mauritia es en esta zona muy importante desde el punto de vista de los ecosistemas de sabanas inundables y que hacen parte, digamos, de la composición estructural de esta vegetación que está en matas de monte y en bosques alrededor de lagos, de lagunas y de los ríos. Y Coconucifera, que es una especie introducida, pero que también hace parte importante, sobre todo de las áreas domiciliarias y peridomiciliarias. Entonces fuimos a varios sitios de esta zona eh, a buscar qué estaría pasando con los triatominos que están en estas especies, con la comida, con el comportamiento de la infección y demás. Y lo primero que se encuentra uno entonces es que efectivamente hay unas especies que son más importantes. Quise resaltar en estas gráficas las más importantes que hemos encontrado en cuanto al mantenimiento de colonias estables. Para poder determinar si una colonia es relativamente estable en el tiempo, entonces uno echa mano de los parámetros de la ecología para evaluar poblaciones y habla de la estructura de edades y de la estructura etaria. Intenta hacer una relación entonces de cómo están las proporciones en esas estructuras de edades. Quisimos ver en estas todas las especies de palmas y tomamos como modelo estas tres, que son las que muestran mayor representatividad en términos de las densidades poblacionales. Atalea butyracea es la palma real. Voy a regresarme un momento para esta primera, Atalea butyracea. Tomamos una segunda, que es esta Acrocomia culeata, la F y la G, que es Mauritia flexuosa. Entonces, estas tres especies fueron las que, digamos, nos presentaron mayor condiciones en términos de la evaluación que se hizo para esta zona. Entonces, esto de alguna forma muestra una vez más o se suman estos trabajos a los que ya se han hecho en otras zonas como la Amazonía, como en Brasil, en Ecuador, que son especies que uno podría de alguna forma tomarlas como marcadores ecológicos de la distribución de estos insectos. Y si nosotros observamos aquí, hay unas especies que son más importantes para el establecimiento de los triatominos o de las colonias en el tiempo. Quisimos ver las características, la fisonomía estructural de estas palmas y condiciones de temperatura y humedad, condiciones microclimáticas, a ver qué tanto podrían ofertar en términos de un buen hábitat para los triatominos. Recordemos que muchos de los triatominos, o casi todos, pues se distribuyen en función de dos parámetros importantes. Uno es la oferta de hábitat y dos es la oferta de alimento. Entonces son dos variables importantes que pesan mucho en el proceso o en la distribución de estos insectos. Efectivamente vamos a encontrar que hay especies que tienen mayor estabilidad microclimática que otras y sigue siendo Atalea butyracea
es decir, la palma real, que en esta zona se encuentra, que desarrolla grandes densidades poblacionales y demás. Para nosotros era importante, antes de evaluar el proceso de fragmentación como tal, era importante o es importante considerar que el ecótopo al que se establece o en el que se establece en la especie de triatomino, pues va a marcar un factor, va a ser un factor relevante en el proceso de distribución y de las densidades poblacionales. Entonces, si uno observa esto, no solamente a nivel poblacional, es decir, de los individuos, revisando número de individuos por palma, sino también a nivel de los estadios de desarrollo, pues ahí esta especie es importante. Y si uno hace la revisión a nivel de los índices entomológicos que normalmente determina uno para poder hablar de la colonización y de qué Doctor Urbano, perdimos el audio. de la infección. Es decir, nosotros quisimos también ver qué estaba pasando. No sé, por favor, si en algún momento la conexión falla, me hacen saber porque no En sé si... esa tabla, doctor, ¿nos podría volver a explicar por qué dejamos de escucharlo? Ok, Ahí, en la tabla. entonces les contaba que en este caso lo que estamos viendo, o para nosotros fue importante revisar que no solamente la oferta, o más bien no solamente el triatomino genera densidades importantes a nivel de población en unas especies de palmas más que otras, sino también era importante saber cómo estaban los índices de infección, es decir, cómo estaría el riesgo en términos de infección por T. cruzi en estas especies de palmas. Y hemos podido, esto es apenas una tabla pequeña, quise hacer como un extracto de lo que hemos hecho aquí. Los números en términos de los N superan 400, 500 individuos de palmas muestreados para poder entender qué está pasando en una escala más amplia. Normalmente las investigaciones en esta zona se hacen con pocos individuos y quisimos aumentar el N para tener una mejor forma de evaluación. Y aquí lo que encontramos fue que efectivamente no solamente prefiere en términos de la especie de palma butiracia, sino que adicionalmente está más infectado en esta especie. Cuando nosotros intentamos hacer una escala de preferencia, es decir, para evaluar si prefiere realmente una especie que la otra, hemos tenido que hacer una evaluación de densidad realmente para saber cuántas palmas por unidad de área y si hay una simpatría de las especies de palma y poder determinar si realmente prefiere o es que es una oportunidad de hábitat nomás. Entonces hemos podido determinar que sí prefiere y si uno revisa estos individuos en términos de las cargas parasitarias, estas gráficas me, eh, me llaman mucho la atención, me han llamado siempre la atención y es que hay altas cargas parasitarias en los individuos, no solamente en toda la población, sino cuando uno discrimina por estadios de desarrollo desde ninfa 1 hasta adultos, incluso separando hembras y machos, hay una alta carga parasitaria. Como es lógico, pues se encuentran la mayor carga parasitaria se encuentra en los niveles de desarrollo más avanzados, en los estadios de 3 hacia arriba y adultos. Y quisimos ver entonces, para poder determinar efectivamente qué estaba pasando en estos términos del hábitat del ecótopo, y era de qué se alimentaban. Y si podemos observar estas gráficas, lo que quiero presentarles es que efectivamente hay una mezcla de fuentes de alimento, es decir, a nivel
de las especies de palmas no hay una significancia en la especificidad del alimento. Parece que los insectos entonces están utilizando de manera uniforme o las fuentes de alimento o las fuentes de alimento que normalmente son vertebrados, como estos que tenemos aquí. Nosotros hicimos un tamizaje para observar qué mamíferos habían, bueno, qué vertebrados habían en esto, y como fuentes de alimento, y lo que nos hemos encontrado entonces es que no hay una diferencia marcada. Claro, hay que aclarar un punto, y es que estas palmas están en simpatría, es decir, están en áreas boscosas, compartiendo, digamos que una misma zona geográfica, y seguramente esto va a implicar, esto es importante tener en cuenta que va a implicar que sobre la zona esté moviéndose la misma fauna, y esto definitivamente no vaya a tener una repercusión en que haya una especificidad por especies de palma. Teniendo esto en mente, pues nos llamó mucho la atención, y esto es súper interesante para nosotros, y es que nos llamó mucho la atención que hubiese animales silvestres, pero animales domésticos también, como fuentes de alimento. Si uno, revisa esta zona geográfica por digamos que el establecimiento de viviendas y demás, no es común encontrar en estos hábitats especies como gatos, especies domésticas, y es muy importante para nosotros haber encontrado fuentes de alimento, o que el humano estuviese como una fuente de alimento de estas especies. No son áreas que estén adyacentes, o no son áreas que estén cerca a las viviendas. Quisimos irnos fuera de ese domicilio. Y para finalizar nuestro análisis alrededor de que efectivamente pudiese preferir una especie de palma más que la otra, quisimos ver esa fisonomía en un análisis de regresión, y ver cuál de esas variables pues le aporta más, y efectivamente las variables que tienen que ver con los periodos reproductivos de las palmas, y con la acumulación de biomasa seca en sus coronas, pues tienen un aporte importante a el sesgo del número de triatominos que yo pueda encontrar. Quisimos ver entonces, me van a disculpar que esto. Quisimos ver entonces qué estaría pasando también si nosotros medimos, variables como el efecto de borde. Varias investigaciones lo han hecho midiendo la distancia que hay entre los puntos, entre las coordenadas que se toman las palmas, y nosotros quisimos tomar varias variables, y las que más nos aportan a ver una estratificación espacial de estos triatominos en estas áreas, pues son justamente la altura de las palmas, es decir, parece que prefieren palmas muy altas, y pues esto los botánicos lo entienden mejor que yo, y es que, o lo explican mejor que yo, y es que la altura de la palma está directamente relacionada con la edad de la palma, con los periodos reproductivos, y esto tiene una repercusión también en la acumulación de biomasa. Si nosotros quitamos, o quisimos quitar un tema de la diferenciación de las biomasas acumuladas en las coronas, y quisimos establecer como un rango de volúmenes y de números de hojas, y es la gráfica B que ustedes observan aquí, y efectivamente lo que nos mostró es que si yo reviso las densidades poblacionales de los triatominos que están en palmas que tienen variables relativamente similares, o densidades de copa, volúmenes, número de hojas similares, pues efectivamente la distancia al borde del bosque pesa mucho. Parece que estos procesos entonces nos indican si yo estoy cerca al borde,
voy a tener, o si yo muestreo cerca al borde de los bosques, voy a tener mejor oportunidad de mayores densidades. Esto nos llama poderosamente la atención para tomar a esta especie como un factor de riesgo en términos de preferencia, en términos de densidades, y que quisimos ver entonces de ahí en adelante, ahora sí medir procesos de fragmentación tomando como modelo biológico esta especie de palma. Teniendo en cuenta que pues esa variación significante de condiciones climáticas y de la fisonomía estructural de la palma iba a favorecer el establecimiento de las colonias de triatominos. Y con ello queríamos entonces tomarlo como modelo, ahora sí, para ver qué pasa con estas poblaciones de triatominos en términos del gradiente de fragmentación. Entonces volvemos sobre la zona y tomamos áreas que están muy fragmentadas, que están cerca a los peridomicilios, a las viviendas, áreas que están fragmentadas en una condición intermedia. Esto hay que hacer, digamos que levantamientos de composición para poder determinar si realmente es una variación del ecosistema como tal, y bosques que no han sido intervenidos y que son parches de bosques que están en las sabanas o que están en las riberas de los ríos, pero que por referencia de pobladores y por algunas revisiones de, de referencias bibliográficas, uno podría inferir que aproximadamente 50 o 60 años, en los últimos 50 o 60 años no se han intervenido, no se han tocado. Sobre eso entonces fuimos en estas zonas y delimitamos estas áreas que bueno, podemos ver aquí, las quisimos tomar así como áreas de domicilio o de cercanía a las viviendas, áreas de pasturas que son normalmente zonas que las personas descapotan o talan para establecer sus cultivos, sus pasturas y los bosques naturales justo sobre este río, que es un río muy importante del departamento de Casanare. ¿Qué encontramos? Y lo que encontramos fue efectivamente que parece que hay una asociación de algunos estadios con las áreas muestreadas, es decir, con ese gradiente de fragmentación. Vamos a encontrar todas las poblaciones, es decir, todos los estadios de desarrollo en las tres áreas. Esto es súper importante para nosotros porque inicialmente considerábamos que seguramente por el nivel de fragmentación de esos ecosistemas, pues los adultos irían a estar migrando, pero las ninfas iban a estar y no se iban a encontrar en algunas zonas de estas, teniendo en cuenta pues las revisiones que normalmente se han hecho alrededor de que el establecimiento de colonias está a cargo de los adultos y que en el tiempo pues las densidades de ninfas de primeros estadios es muy poco. Para nosotros es importante entonces en estas zonas encontrar que en todas las áreas fragmentadas o no fragmentadas están todos los estadios de desarrollo, pero hay unas zonas que efectivamente hay unos estadios que son importantes, ¿sí? Ninfas 3, ninfas 4, ninfas 5, normalmente tienen mayores densidades en unas zonas que en otras. Esto pues nos lleva a pensar que qué podría estar pasando a nivel de toda la población entonces si hay una migración. Y si nosotros observamos aquí en esta gráfica, les muestro que no quedamos contentos con lo que pasó en esa zona y nos migramos a otras zonas con los mismos gradientes. Es decir, poder identificar en otras áreas de los mismos llanos qué estaría pasando si yo muestreo otras áreas diferentes a las que estaba muestreando. Era como intentar hacer nuestra réplica del proceso. Y esto es desde menos a más en términos de la fragmentación del ecosistema. El viso son áreas que no están tan fragmentadas
y Atamaica está muy fragmentada y finalmente está el peridomicilio. Me gustaría llamar la atención sobre esto. Si nosotros vemos el número de individuos por palma, esto es lo que hemos considerado como densidades, esta densidad poblacional parece que aumenta de manera importante a medida que se fragmenta el ecosistema. Entonces, uno pensaría aquí en las hipótesis de capacidad de carga, es decir, si el ecosistema es un bosque, tiene mucha oferta de hábitat, pero a medida que se fragmenta, eh, quedan palmas relictuales en estas áreas y recordemos que los triatominos en esta zona están en las palmas. Muy pocos están en madrigueras o en cuevas pues subterráneas o sí, en madrigueras de mamíferos. Otros están en nidos de aves, pero la mayoría de estas especies en esta zona es un reto para nosotros porque ellos, primero, no están domiciliados y segundo, están en cualquiera de las especies de palmas van a estar. Bien, entonces, fijemos este punto y es que si a medida que yo me acerco a la vivienda, que es este peridomicilio, pues aumenta la densidad de triatominos por palma muestreada. Y quisimos ver qué pasaba entonces con esa población en términos de la distribución. Que aplicamos parámetros de estadística espacial para poder identificar por interpolaciones si yo voy desde un área poco fragmentada como esta A hasta la C, que son áreas más fragmentadas. Las estrellas aquí representan el punto donde está la vivienda más cercana al área muestreada. Y nos empieza a llamar poderosamente la atención que esto concuerda con lo que hemos encontrado a nivel de las especies de palmas. Y es que hay un factor de agregación seguramente, hay algo que pasa cuando los triatominos son expuestos o más bien cuando estas áreas son fragmentadas, hay un factor de agregación. No es nuevo, lo han encontrado ya otros investigadores también en estos países. Que efectivamente se sesga la densidad poblacional hacia viviendas que aparentemente sería la fuente de alimento más cercano. Teniendo esto en mente, uno podría pensar o pensamos que qué pasaría o cuál sería ese comportamiento ahora en bosques naturales, es decir, no bosques fragmentados, sino bosques naturales pero distintos tamaños. No sé, pero nos llamó poderosamente la atención de lo que nos ha presentado Cristina Faust y todo su equipo alrededor de la conversión del uso del suelo y el spillover de los patógenos, la dispersión de los patógenos, el desborde de los patógenos a medida que se vuelve irregular un parche de bosque, por ejemplo. Entonces, en ese camino fuimos a esta zona nuevamente sobre otro margen de los ríos. ¿Por qué trabajamos normalmente sobre estas áreas? Porque son los pocos bosques relictuales que quedan. Esa es una condición de las sabanas inundables de los llanos de la Orinoquía. Entonces fuimos a buscar estas áreas que estamos aquí, que tenemos aquí estos nombres, corresponden a sitios de bosques, no bosques fragmentados, sino relictos de bosques naturales, es decir, bosques que no han sido tocados, pero que los parches cambian de tamaño. Y para nosotros fue muy importante encontrarnos todo lo contrario a lo que habíamos visto en los bosques ya fragmentados. Es decir, si nosotros vemos este Canagüey, por ejemplo, son los bosques más grandes, conservan más densidad, presentan mayor densidad poblacional de los triatominos y los bosques más pequeños presentan menor densidad de los triatominos. Si revisamos los resultados anteriores era lo contrario, a medida que se fragmentaba más, es decir, que se hacía más relictual la palma, la oferta de alimento, a medida que disminuía la oferta de alimento, aumentaba la densidad. Pues aquí uno pensaría entonces
en que la capacidad de carga desde luego cambia y que lo que está pasando aquí en los bosques en la fragmentados es que esas pocas palmas que quedan pues es la única oportunidad de colonización y el triatomino se ve prácticamente obligado a establecerse en estas zonas. Esto no solamente lo vimos a nivel de la población, sino a nivel de los estadios de desarrollo. Siempre nos ha parecido importante revisar los estadios de desarrollo porque nos permite como tener un mejor acercamiento a lo que pasa a nivel de la estructura de la población. Por favor, si voy muy rápido, me dicen porque yo normalmente hablo rápido. Y quisimos ver entonces qué pasaba con la distribución espacial y ver el mismo análisis que hemos hecho para los bosques fragmentados. Y en este caso podemos observar, nos pareció muy interesante esto, tal vez quisimos simplificar lo más que se pudo las gráficas para poder darlo a entender a todas de la estructura también de nuestras comunidades, y es que corresponde a un bosque, al bosque natural, al bosque más grande, perdón, y fíjense que nos marca las densidades y parece que hay una distribución como uniforme. Y B corresponde ya al bosque mediano y C al bosque muy pequeño o el bosque más pequeño. Estas áreas fueron tomadas de tal forma que fueran casi el doble en tamaño para que se marcara una diferencia entre los bosques que estábamos muestreando. Hay un punto importante también que aclarar y es que estos bosques se tomaron con distancias suficientes, es decir, más de 5, 6 kilómetros, de tal forma que no hubiese, digamos, un solapamiento de los posibles nichos, ni de los vectores, ni de los reservorios, porque ahora les contaré que también quisimos ver qué pasa con los reservorios. Entonces, lo que vemos aquí es claramente una agregación a medida que disminuye el tamaño del bosque. Si uno revisa entonces lo que nos están planteando es que efectivamente el perímetro es importante, es decir, los niveles de conexión que pueda tener el parche de bosque es importante en términos de la dispersión del patógeno, en términos del paso, del desborde del patógeno. Entonces, posiblemente a medida que esto disminuye el tamaño del parche, pues disminuye la oferta de alimento, disminuye por los procesos de defaunación que ocurren claramente y disminuye la oferta de hábitat. Al disminuir estos dos parámetros importantes en la distribución y el establecimiento de ellos, seguramente migran hacia algún lugar. ¿Hacia qué lugar migran? Pues aquí nos muestra algunos parámetros. No lo colocamos, pero estas áreas, más rojo, donde están las mayores densidades, son áreas adyacentes hacia sabanas naturales. ¿Sí? Entonces, están migrando hacia el borde justamente. Teniendo esto en mente y intentando resolver qué pasa con la población, entonces ahora nos importó mucho saber qué pasa con la infección en estas mismas zonas y volvimos, o quiero que tengamos en mente nuevamente las áreas, nuevamente las zonas, para indicarles que si revisamos a nivel de los estadios de desarrollo, hay unas altas tasas de infección. Hay algunos estadios o la mayoría están casi infectados todos y los adultos también. Pero hay algunas áreas como los bosques en donde hay un poco de menos infección, no es que sea muy marcada. Realmente es verdad que a los biólogos nos gustan las significancias y las pruebas estadísticas y demás, pero si uno compara esto en términos de densidades de las poblaciones de palmas, pues estas infecciones, aunque son importantes, no son muy diferenciales. Es decir, que tanto en los bosques como en las áreas fragmentadas, como alrededor de las viviendas, hay una alta infección por el parásito.
Un punto súper clave aquí es que la mayoría de las infecciones nos dio por T-Cruci1. Ok. Y si nosotros regresamos, ahora, estos son los escenarios donde están fragmentados, y regresamos a los escenarios de los bosques no fragmentados, sino que cambian de tamaño, que son relictos naturales, que son bosques naturales, pues la infección también es marcada, pero la infección sigue siendo baja comparado con los demás en los bosques grandes, los bosques de mayor tamaño. Incluso eso pasa no solamente a nivel de la infección en Rhombius prolixus, sino de la infección en mamíferos, porque hicimos, nuestra idea era evaluar la triada, es decir, los reservorios, los vectores y los parásitos. Entonces, nosotros aquí uno podría pensar y hemos llegado a discutir con el equipo y es efectivamente, seguramente un efecto de dilución puede estar pasando en estos ecosistemas naturales y a mayor tamaño, pues mayor efecto. Y tenemos problemas de amplificación de parásitos, sí, seguramente hay reservorios que pueden estar funcionando como amplificadores, como muchos de los didélfidos. Hemos encontrado murciélagos viendo este papel en unos procesos de evaluación que hemos hecho para identificar cuáles posibles de estos mamíferos o reservorios pueden estar sirviendo de amplificadores. Y entonces hemos encontrado pues que a medida que el bosque, que no ha sido fragmentado, pero me lo encuentro de menor tamaño de forma natural, pues baja las densidades de la población de triatominos, pero aumenta los niveles de infección, ¿sí? Y aumentan las infecciones en los mamíferos. 11.3 fue, digamos que nuestra infección más alta en mamíferos encontrada. Tal vez hay unas más altas reportadas incluso para la zona, pero si uno revisa el volumen de muestreo, los N, que son más de ciento y algo animales procesados, entonces siempre un 11.3% para nosotros llamó poderosamente la atención. Y ahora quisimos ver con estos S1 qué estaba pasando a nivel de las cargas parasitarias. Y efectivamente, no solamente a nivel de los estadios de desarrollo, tiene unas altas cargas parasitarias, por ejemplo, en adultos, y en ninfas, ninfa 3, ninfa 4 y ninfa 5, sino que adicionalmente estas cargas parasitarias parecen ser importantes o ser mayores en áreas intermedias, es decir, en las áreas que nosotros conocemos o que quisimos llamar como pastos o pasturas, áreas de establecimiento para ganaderías y demás, donde hay todavía no, donde hay una importante densidad de palmas, pero no están tan cerca las viviendas y son áreas intermedias. Entonces uno pensaría aquí que o hemos llegado a discutir cosas de, alrededor de la migración, ¿cierto? De vertebrados, de fuentes de alimento, pero también de insectos desde las áreas adyacentes que son los bosques o desde las áreas adyacentes a estas zonas que también son las viviendas o los peridomicilios. Quisimos irnos ahora qué pasa con esas cargas parasitarias a nivel de los bosques naturales. Y efectivamente es lo que ustedes pueden observar aquí, y es que tanto en ninfas como adultos tienen altas cargas parasitarias. No, es muy común, es bastante lógico pensar que los adultos tengan mayores cargas parasitarias, pero lo que nos parece muy curioso es que las cargas parasitarias no necesariamente son significativas a nivel de bloques en los tres tipos de bosques. Claro, si uno revisa la especificidad, por ejemplo, los adultos de las zonas intermedias o de los bosques medianos, pues son significativamente, esas cargas son mayores, significativamente hablando, frente a las ninfas de los bosques
grandes o de los parches grandes. Pero si uno revisa estos valores, lo que podría determinar es que efectivamente hay importantes cargas parasitarias en estos insectos, tanto en ninfas como adultos. Nos hubiese gustado en este punto hacer una diferenciación de cargas parasitarias como en el anterior, de todas las ninfas, de todos los estadios de desarrollo, pero digamos que por términos logísticos hicimos pools, hicimos bloques, ninfas y adultos. Muy bien. Y espero no estarlos aburriendo, pero en ese mismo gradiente quisimos ver qué pasa entonces con las fuentes de alimento, porque si están variando, estamos viendo una variación en las poblaciones, en las infecciones, en las cargas de parásitos encontradas en los insectos, pues seguramente algo está pasando a nivel de las fuentes o del recurso de alimento. Y lo que hemos encontrado tanto en estas áreas fragmentadas como en los bosques naturales o en los parches de bosques naturales, estas tres son las formas de los parches que muestreamos para hacer nuestros análisis. Entonces, lo primero que nos encontramos aquí es que justamente en las áreas fragmentadas parece haber dos bloques de fuentes de alimento. Un bloque de fuentes comunes para áreas de bosques y de pastos o de pasturas o de potreros. Es decir, áreas que están muy cercanas las dos. Y un segundo bloque de fuentes de alimento más sesgado hacia una especificidad de área hacia el peridomicilio, es decir, hacia las viviendas. Nos llamó de manera importante nuevamente esto. Hay humanos como fuentes de alimento, hay animales domésticos como fuentes de alimento, pero tanto en adultos en las tres zonas están estos animales silvestres como fuentes de alimento. Uno podría fácilmente pensar entonces que estos adultos están migrando en varios sitios y se están alimentando. Ahora, ¿qué está pasando a nivel de ninfas? Estos son las ninfas aquí arriba, estos son los pools que se armaron, pero estamos viviendas, pasturas y bosques silvestres. Si nosotros observamos aquí, podemos ver que a nivel de los estadios de desarrollo hay fuentes de alimento que se repiten o que son frecuentes o que son muy frecuentes en los estadios tanto en los bosques como en las áreas fragmentadas como en cerca de las viviendas o lo que llamamos peridomicilio. Nos hemos preguntado siempre, ojalá pueda llamar la atención en esta tarde, noche, y es cómo se puede alimentar una ninfa, uno, que no está domiciliada y que está en un ambiente muy silvestre, de una fuente de alimento que la va a encontrar principalmente en la vivienda. Nos quisimos ir entonces hacia los bosques naturales nuevamente, medir esto que está pasando en las áreas fragmentadas, ahora qué está pasando en los bosques naturales, y hacer lo mismo, ninfas y adultos de estas áreas silvestres, y disculpen la densidad de la figura, pero me gusta intentar presentar en una sola panorámica todas las fuentes que se comparten estos insectos. Es decir, parece que aunque algunas especies son puntuales, como algunos lagartos o como algunas boas, por ejemplo, que están únicamente en insectos en las zonas altamente o más pequeñas o zonas o bosques más pequeños, la mayoría de estas fuentes de alimento se repiten, son las mismas. Tenemos por ejemplo, en los bosques o especies como anuros, como varios roedores, murciélagos que están siendo la misma fuente de alimento de los insectos en los tres tipos
de bosque. Entonces, uno esperaría que con esta mezcla, o más bien con esta forma tan curiosa de compartirse en fuentes de alimento, eh, las infecciones en mamíferos debería ser más altas. Y quiero, digamos, aquí hacer hincapié porque inicialmente la mayoría de estos resultados ya han sido publicados y lo primero que nos han pedido las revistas es que revisemos el tema de contaminación. Uno podría pensar aquí que está dando normalmente lo mismo que está pasando a nivel de contaminación, pero pues el equipo ha tenido un inmenso cuidado en términos de los controles de calidad para los procesos. Entonces, fíjense que nosotros aquí tenemos animales silvestres, ¿sí? Como caballos, como gatos, ¿sí? Y que se repiten, ¿sí? Por ejemplo, estos gatos que se están repitiendo en fuentes de alimento de ninfas y de adultos en bosques muy grandes. Estos bosques están a más de 2 kilómetros de la vivienda más cercana. Y si uno revisa el vuelo estacionario, vuelo direccional del triatomino, es una distancia suficiente para decir efectivamente tiene que al menos establecerse en algún momento en un ecótopo intermedio para que pueda migrar esa distancia un adulto. Incluso uno podría pensar, bueno, lo puede lograr en algún momento, pero ¿cómo lo logra una ninfa? Eso ha sido un enigma para nosotros. Y quiero, a manera de conclusión de este cuento que he querido hoy eh, compartir con ustedes, es que efectivamente, aunque esto no es nuevo, lo que estamos pensando es que efectivamente sí, en estos bosques silvestres, ¿sí? Pasa exactamente con los bosques de fragmentación, es decir, los bosques silvestres a medida que cambian su tamaño y su forma, se van a comportar en términos de la infección como las áreas de fragmentación. Es decir, si yo quiero controlar un poco la dispersión del patógeno en estas áreas, nos hemos atrevido a pensar y a plantear en los papers que debo conservar áreas de mayor volumen, de mayor tamaño de términos de ecosistemas, porque el ciclo silvestre que está aquí inicialmente, digamos que garantizándole un éxito biológico a las especies, a los insectos, porque tiene oferta de hábitat, de comida, y eso le garantiza una estabilidad espaciotemporal y por una acción, digamos que yo reduzco o se reduce el tamaño del bosque, ya sea por una fragmentación, cambio de uso del suelo o lo que alguna de estos factores, pues hay una migración y esa migración va a generar pues una pérdida de hábitat, una pérdida de fuentes de alimento y el insecto efectivamente va a tener que migrar a establecerse, a colonizar otras áreas y seguramente esas áreas primero van a ser los bordes de bosque y entonces aquí viene todas nuestras, lo que conocemos alrededor de los efectos de borde de bosque que efectivamente está pasando en estas zonas y por qué no un ciclo alterno que los ciclos domésticos y obliga a los diatominos a migrar de áreas un poco lejos para el análisis que hemos hecho hacia las viviendas y hacia los establecimientos de pastos y de estas otras áreas. No quiero terminar esta intervención sin antes agradecer a todo el equipo. Esto definitivamente no se hace solo. Está por aquí el doctor Juan David Ramírez de la Universidad del Rosario y su equipo, el Centro de Investigaciones INDIUR, está la profesora Camila de la Universidad de los Andes y su equipo del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical. Está por aquí mi equipo de la Unitrópico del grupo Jimbio,
que han sido, digamos que un factor muy importante para el desarrollo de todos estos acercamientos. Quiero agradecer, por aquí hay un gran amigo, un gran profe de el Sinvestab, de Mérida, el profesor Carlos Ibarra, y aquí su equipo también. Entonces, un saludo, ojalá se hayan podido conectar, y si alguno de su equipo está con para ellos. Quiero agradecer a las comunidades. Esto definitivamente, el trabajo con las comunidades es muy importante para lograr todos estos acercamientos, no solamente desde el punto de vista de la logística, sino del acceso y también de la información que uno pueda recolectar para eso. Y finalmente, pues agradecimiento a las entidades que han hecho posible el desarrollo de estas investigaciones, la Fundación Ceiba, la Gobernación del Departamento de Casanare y del Meta, que se me escapa aquí, Unitrópico, y las dos universidades del Rosario y la Universidad de los Andes. Y a ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente, muchas gracias por oírme, y con en esta fotografía de un atardecer en los llanos de la Orinoquía colombiana, quiero decirles muchas. Doctor Plutarco, una excelente plática. Yo tengo muchísimas preguntas, pero primero me gustaría que nuestro público que nos acompaña inicie su ronda de preguntas. Si tienen algo que comentarle al doctor después de esta charla tan excelente. A ver, Mani. Camilo Malaver. Bueno, yo opino lo mismo que la doctora, me quedé como con 15 preguntas acerca de gráficas y demás, pero voy a puntualizar en una. Al principio de la presentación, bueno, es una pregunta como más técnica, metodológica. Al principio de la presentación habló acerca, o bueno, tenía como una tabla de la alimentación de los triatominos. Y al finalizar, igualmente hizo como una conclusión, como un grupo grande de la alimentación de esos triatominos, y a mí me pareció demasiado vasta, muy, muy, muy extensa, y igualmente curioso porque ninfas en estado uno pues también, digamos que tenía una alimentación ¿Aló? variada. La pregunta puntual es, perdón, ¿Sí? la pregunta ¿Me puntual oyen? es exactamente cómo se hizo. No, Doc, se escucha como cortado. Ahí me van a disculpar, yo no sé si realmente hasta qué horas me oyeron, pero me estaba considerando que estaba en la charla. No sé si en algún momento se fue el internet. No, Eh, Camilo, continúa con tu pregunta. ok, la pregunta puntual, profe, es, ¿cómo fue, o sea, la manera en que hicieron esa búsqueda de la alimentación del triatumino? ¿Utilizaron todo el triatumino, solo el intestino? ¿Hicieron algún filtrado? ¿O cómo fue exactamente que hicieron esa búsqueda? Y la parte como molecular, voy a eso y repito lo que dije, porque la alimentación es bastante extensa, muy, muy vasta, Ujú. digamos que en lo que se encontró en cada, no solo estadio, sino pues en los adultos. Es como de manera general, si nos pudiera aclarar cómo fue esa búsqueda. Ok, no sé si ahí me están oyendo bien. Perfecto. Bueno, eso era uno de nuestros grandes retos. Eh, Esto tuvo que hacer parte de ese gran equipo del que estaba hablando últimamente. Espero se haya oído, pero el asunto es que nosotros teníamos que ir a revisar intestinos, ¿sí? Mm. Extraer abdómenes para revisar intestinos, y en unos pudimos observar estadios de desarrollo, es decir, intestinos por estadios de desarrollo. Pero la última parte nos tocó hacer pools de ninfas, porque yo estoy hablando de volúmenes de 7,000, de 9,000 insectos. Ujú. Entonces era muy gigante el Difícil. proceso para intentar hacer pools por estadios, incluso por individuos de palma, que es lo que sigue ahora, y es
Eh, entonces tuvimos que extraer intestinos y esto se hace por secuenciación de próxima generación. No podíamos hacer Sanger porque si nosotros revisamos con Sanger puede que tengas el resultado para la que más se repite, para la fuente de alimento que más se repite. Y nuestra idea era revisar todas las posibles fuentes que encontráramos en uno de esos intestinos. Entonces, por eso lo hicimos, digamos que con ello, y poder identificar si esas fuentes realmente estaban repitiéndose en los demás áreas. Por ahora, nuestro interés era revisar áreas, revisar condiciones de hábitat, y lo que sigue es revisar ahora sí dentro de esa condición de hábitat individuos, que es la próxima tarea que tenemos ya con el equipo, y es revisar individuos ahora sí con volúmenes pues más pequeños, porque pues estos volúmenes gigantescos ustedes entenderán cuánto sería el costo a nivel de reactivos y a nivel... Vale, perfecto, gracias. Rogelio Gómez. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos, Rogelio. Bueno, más que nada, después de todo y ya casi para concluir, la duda más grande que me quedó es que bueno, a mí siempre me gusta preguntar esto porque sí es una duda que me gusta externar más que nada con los biólogos cuando veo el hábitat del triatomino. ¿Es realmente posible acabar con el parásito Trypanosoma cruzi? ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan bueno es para el ecosistema? Porque, por ejemplo, el doctor mencionaba, bueno, se puede ir, ¿cómo decirlo? Como arrinconando, disminuyendo, así como se hace en los bosques seccionados que él nos mencionaba, pero en la parte, silvestre, en la parte salvaje, ¿cómo se podría manejar esto? Voy a responder. Antes de responder, te voy a contar una pequeña historia. En algún momento, un funcionario del Ministerio de Salud de Colombia le hicieron esa pregunta y él dijo que la mejor forma era tumbar las palmas y de suerte sigue vivo, porque, digamos, es muy difícil, es muy difícil pensar en eliminar el parásito. Bueno, es muy difícil pensar en eliminar el insecto y aún más difícil pensar en eliminar el parásito, porque él está migrando entre los insectos y está migrando entre los vertebrados, entre los reservorios y de los reservorios a los insectos. Y se ha demostrado, pues esto ya de la gente que trabaja un poco más en biología del parásito, ha podido determinar que incluso él puede mutar de un hospedero a otro. Y por lo tanto va a ser muy difícil. Lo que estamos pensando es buscar estrategias de conectividades de paisaje para intentar, a través de un efecto de dilución, disminuir el riesgo o intentar que estas personas estén expuestas a áreas con menor riesgo de desborde del patógeno, de desborde del parásito. Realmente eso es lo que podríamos pensar en este momento. Claro, esto visto desde la biología, desde la evolución y desde la ecología de las especies, seguramente si lo vemos desde la epidemiología o desde la acción gubernamental, pues pensaríamos en cómo eliminarlo, pero definitivamente no puedo ser tan irresponsable y yo creo que tenemos que convivir de alguna manera con ellos porque no es viable eliminar. Más allá del nicho y más allá del papel biológico que tanto el parásito como el insecto esté cumpliendo, ¿no? Ok, ok. Gracias, Rogelio. Le damos la palabra a Ana Laura Rosas Soto. Sí, gracias, doctora.
Primero, muchas felicidades por la presentación, me pareció muy interesante y me surgieron dos dudas. La primera, desafortunadamente por la interferencia que hay debido a las lluvias aquí en Ciudad de México, no sé si se me escapó, no lo alcancé a oír o no lo comentó. Me gustaría saber qué impacto tiene bueno, estos triatominos de los que usted habla sobre especies en peligro de extinción en la Orinoquia. Y la segunda es, me gustaría saber si hay manera de que estos parásitos en vida silvestre pudieran de alguna manera infectar a humanos. Gracias. Ujú. Bueno, el tema va a iniciar con la segunda pregunta y es que el tema tal vez es más fácil. El tema con los humanos es que inicialmente quisimos trabajar tamizando humanos, es decir, logrando identificar si en estas zonas efectivamente hubiesen humanos infectados y que posiblemente que sepa el parásito o ese tipo de cosas. Pero eso es de médicos y la experiencia nos enseñó que ahí no debíamos de inmiscuirnos. Dejamos los humanos de lado, pero hemos tenido muy presentes, sí, los reportes que hacen las entidades locales y nacionales con respecto a los informes pues semanales y mensuales y anuales de las prevalencias que reportan. Entonces, estas áreas para nosotros han sido focos importantes para ir a hacer estos trabajos. Y seguramente lo que claramente estas cepas que están en las áreas peridomiciliarias son las que están infectando humanos. Pero y seguramente no sabemos con claridad si las cepas que están en ambientes silvestres le estén llegando a los humanos, pues que no hemos tamizado más humanos. Entonces, sí, es nuestra intención hacer, digamos, equipo con las entidades de salud locales para intentar tamizar humanos e intentar ver qué está pasando. Ahora justamente estamos gestionando una interacción a nivel de proyectos entre instituciones, a ver si podemos involucrar a este tipo de alcances o este tipo de análisis, involucrar humanos y poder saber más sobre el parásito que está en el humano. Pero ustedes entenderán lo sensible que es el tema cuando se involucra los humanos ahí. Y en cuanto al tema de las especies, la verdad no lo hemos revisado. Seguramente hay reportes, sí, hay varios reportes de especies que están amenazadas, especies de mamíferos que están amenazadas y que están en alguna condición o en alguna categoría de peligro, según los libros rojos que publica el Humboldt en Colombia, que es el instituto como que regula el tema en nuestro país, pero esas especies no las hemos encontrado infectadas y además la mayoría son mamíferos medianos que son un poco complejos de muestrear y que no hemos accedido a poderlos muestrear de manera eficiente. Entonces no tenemos esos referentes ahora. ¿Alguien más quiere hacerle preguntas al doctor? Yo, fíjese, a mí me llamó mucho la atención su trabajo. Hace muchos años, con la ahora doctora investigadora Gabriela Ibáñez, nosotros hicimos un trabajo no semejante porque usted hizo un muestreo muy extenso. Nosotros no logramos más que muestrear 100 individuos se trabajó en la zona de Michoacán, México, pero exclusivamente en la zona peridomiciliaria de varias localidades. Y el género que encontró Gabriela fue el género Mecus, o sea, el triatoma fue el género Mecus. Y las fuentes de alimentación que nosotros encontramos por la manera en que se mostró, que fue en gallineros, corrales, alrededor de los domicilios, en bardas hechas con piedras
incluso en las casas, en la parte de afuera, porque hay muchas casas que están construidas con tablas. Entonces, obviamente las fuentes de alimentación que encontramos correspondieron principalmente a animales domésticos y a humano, o sea, había el humano, o sea, la primera fuente de alimentación que encontramos fueron conejos, humanos, Ratus norvegicus, caballos, bueno, todos los animales domésticos. Y lo que sí nosotros encontramos, que coincide con usted, encontramos murciélago, que me parece muy curioso encontrar murciélago. Yo supongo que el triatomino se alimenta cuando el murciélago está perchando, entonces ha de ser cuando se encuentra con él. Y eso coincide un poquito con lo de usted. Lo que sí me llama la atención, ¿en qué parte de La Palma es donde se establecen las colonias? Fíjate, no, que eso fue un tema que quisimos resolver hace unos años, por allá sobre el 2000, 11 o 12, con el equipo de la Universidad de los Andes y el profesor Jorge Molina. Era poder identificar si existía en esa corona de La Palma, porque uno ve una corona y está en las brácteas, digamos, desde que inician la base de la adquisición de las hojas hasta arriba. Eso puede medir fácilmente 8 o 7 metros. 10 metros, es por eso me llama la atención. Correcto, bien, puede medir mucho de acuerdo a la especie. Entonces lo que quisimos fue observar si había alguna organización en esa corona. Y efectivamente muestreamos muchas axilas con disección, otras con trampa. Nosotros usamos trampas Noirot, la de los háster, la de ratones. Usamos trampas angulo, que son las de cebo vivo, las que patentó el doctor Víctor Manuel. Y todas estas nos pudieron o pudimos acercarnos, no es la realidad, pero es más o menos lo que está pasando, y es que hay una estratificación efectivamente. Es decir, las ninfas, a medida que van creciendo, van envejeciendo, van saliendo a la corona realmente de La Palma. Lo mismo que los adultos. Eso fue lo que pudimos observar, y entonces por eso el resto del trabajo que hemos hecho ha sido utilizando esas zonas de la zona media de la corona, que es donde más densidad o mayor densidad de triatominos encontramos. Ahí colocamos las trampas. Hay que aclarar algo y hay que tener muy claro, y es que si un triatomino está por un largo periodo de inanición y le colocas una trampa en la corona, en cualquier sitio de la corona, él va a llegar allá porque tiene hambre, porque quiere comer. Pero sí, efectivamente, sí hay una estratificación, sí hay una organización de la colonia frente a la oferta, y eso tiene mucho sentido. Lo discutíamos con los botánicos, y es que efectivamente La Palma también tiene como una estratificación en cuanto a oferta del microhábitat específico, o sea, la condición, y del microclima, la humedad y la temperatura en cada una de esas áreas, en esos microhábitats, va variando. Entonces es fácil pensar, y ya uno asume a partir de eso. Seguramente hay que avanzar más, pero que si hay un microclima más estable, pues le favorece a una ninfa que está en los primeros estadios. No puede soportar tantas variaciones de humedad y temperatura. Entonces eso lo hemos encontrado. Sí, eso me llamó mucho la atención. Y otra cosa, por ejemplo, nosotros, aparte de las fuentes de alimentación, al igual que ustedes, hicimos la determinación de si estaban realmente los triatominos estaban infectados. Y algunos estuvieron infectados y encontramos DTUs 1 y 2. Fue el que encontramos, que es lo más frecuente aquí en México. Pero obviamente eso es muy probable que puedan infectar a humanos porque lo encontramos en esta zona peridomiciliaria. Yo no he visto, porque realmente he dejado de trabajar con esto, pero yo no habría que sumergirse un poco en la literatura de aquí de México si alguien ha estado trabajando y buscando fuentes de alimentación de animales silvestres, o sea, salir de la zona peridomiciliaria y trabajar en otras zonas, como podría ser a lo mejor en una reserva, y ver y encontrar otras fuentes de alimentación.
Y ahora, lo que usted menciona de lo que dijeron en el ministerio, vamos a tumbar las palmas, ese no es la solución, porque realmente siempre vamos a tener ese ciclo peridomiciliario y ciclo selvático. Entonces, yo creo que no es posible que se logre controlar este parásito. Si usted recuerda, la Organización Mundial de la Salud puso para la Organización Panamericana para el 2030 la eliminación de los parásitos, y entre esos parásitos aparece Trypanosoma, Plasmodium y Leishmania. Dice uno, bueno, yo estoy de acuerdo en que puedes eliminar parásitos intestinales de transmisión directa, pues mejorando las condiciones de vida de los individuos, que haya agua potable, que haya, qué sé yo, por lo menos servicios sanitarios adecuados, y tú puedes controlar eso, pero cuando nosotros tenemos de por medio un vector, es muy difícil que puedas controlar una parasitosis. Entonces, yo lo veo muy difícil, y además, pues el triatomino puede comer de la fuente de animal caliente que encuentre, todos le gustan, incluso, yo no sé, a mí me habían dicho que en casos de necesidad se pueden alimentar unas de otras, ¿no? Así como, pues, como dirían en casos de extrema unción, me como a la de junto, a mi hermana de junto, qué sé yo, pero yo creo que es muy difícil que haya un control del vector, porque el vector se alimenta de muchos animales silvestres, animales domésticos, y pues continuaremos con la transmisión y seguiremos con esto estudiando. Yo voy a lanzar, voy a contarles algo, y es que justamente hace unos pocos días estábamos reunidos con parte del equipo, y es Beado y colegas, nosotros estamos pensando seriamente en que las fuentes de alimento de las ninfas, y parte, porque sabemos que ellos tienen coprofagia, pero creemos seriamente que hay un proceso de clectomatofagia que ha sido demostrado en laboratorio, pero que yo creo que, o creemos, que está pasando en medio natural. No es común, o sea, y esto es súper clave entenderlo, y es que cuando el triatomino no está domiciliado, pues no voy a tener ninfas en la casa, en la vivienda. Y sí, hay casos donde va el técnico de salud y encuentra ninfas allá debajo del colchón. Pero más bien encuentran adultos. Pero porque la hembra llegó y esporádicamente colocó ahí, pero no hay un proceso real donde diga uno se domicilió la especie y ya no está. Entonces, ¿cómo se puede entender que estas ninfas que están a mucha distancia, y que una ninfa 1, una ninfa 2 no se va a venir a la vivienda, o le va a quedar muy difícil, es poco probable, pues esté alimentándose de gatos, de perros y de humanos? Efectivamente, de alguna forma está llegando la fuente de alimentación, y aquí y yo quiero pues agradecer al equipo de la Universidad del Rosario, que estuvo muy juicioso apoyando todo este proceso, y es el control de calidad para los procesamientos moleculares, porque inicialmente creíamos que estábamos en un tema de contaminación. Y no te imaginas, o no se imaginan las veces que hicimos los procesos para identificar que efectivamente no era contaminación. Y por eso lo que sigue, o lo que queremos seguir aquí con el proceso, es poder determinar si efectivamente hay clectomatofagia o no, que sería una vía de entrada pues de estas fuentes de alimento, ¿no? Lo que estás diciendo, pues los adultos vienen, ellos sí se pueden migrar, volar y regresarse a la colonia. Se ha demostrado que ellos vuelan nuevamente a su colonia, y los que están hambrientos, pues se van a alimentar de esos que vienen llenos. Esta es nuestra hipótesis, y pues habrá que hacer muchas más tareas para poder identificar. Sí, claro, pues finalmente, pues se tienen que alimentar, y detectan que el otro está lleno, que está repleto, no sé si se diga así como se dice con las garrapatas, ¿no?
Entonces, probablemente sea una posibilidad y suena bastante lógico que podría suceder así, ¿no? Sí, porque como dice usted, si finalmente las ninfas pueden encontrarse a varios cientos de metros o tal vez 1 kilómetro, qué sé yo, ¿cómo vamos a encontrar en esas ninfas, en esas colonias que están establecidas en las palmeras, fuentes de alimentación de animales domésticos? ¿Sí? Sí, esa observación es muy pertinente, muy pertinente. Pues a ver, querido público, ¿alguien tiene algún comentario adicional para el doctor que esta charla ha resultado todo un éxito? Yo, ¿Alguna doctora. manita por hoy? Verónica Castillo, Sí. por eh, favor. Doctor, bueno, pues muchas felicidades a usted y a su equipo. La verdad es un trabajo extraordinario, muy interesante. Fíjese que ahorita que comentó eso de que los triatominos vuelan, a mí me causó así como que me quedé pensando, porque muchos creen que no es cierto, otros dicen que sí, y ahí es mi duda. Entonces, ¿sí vuelan realmente? ¿O vuelan muy poquito? ¿O cómo? Hay especies que no vuelan tanto, digamos, el tamaño de ellos afecta bastante. La condición de hábitat o los ecótopos que normalmente coloniza afecta bastante. Es decir, un triatomino que esté normalmente adaptado a vivir en rocas o en madrigueras, son triatominos que no son muy buenos voladores. Ok. Pero sucede que Rhomnius prolixus, que es nuestro modelo biológico aquí y el más complejo de entender, es un triatomino de tamaño mediano a pequeño, Ujú. comparado con los demás triatominos, y es muy buen volador. Es Ah, un ok. excelente volador. Entonces, eh, aquí se han hecho experimentos de él puede volar, o sea, regresar sin ningún problema 150, 200 metros Wow. de vivienda a nido, de vivienda a la colonia sin problema. Mm. Ahora, en vuelo estacionario puede pasar fácilmente los 1,700, 1,400 metros. Por eso nuestra idea de retirarnos tanto de las viviendas era justamente controlándole esa variable al triatomino, intentando controlarla, pero pues los resultados nos están demostrando que seguramente no se controló la variable o que seguramente algo está pasando en esa matriz de paisaje, Ujú. y es que yo digo jocosamente están alimentándose por relevos. Es decir, sí, están alimentándose por relevos y por eso pueden llegar fácilmente con estas fuentes de alimento muy lejos. Es Mm. decir, uno de estos bosques estaba que a 7, 6, 7 kilómetros de la vivienda más cercana. Entonces, ¿cómo llega ya una fuente? La verdad, eso es complejo, pero si uno Sí. revisa todo el sitio, son matrices de palmares, de hábitats y demás, que seguramente eh, va a permitirle. Hay un punto que no, de pronto ustedes lo conozcan ya, no lo hemos Ay, sí. aclarado con claridad, y es cuánto tiempo demora. Nosotros estamos extrayendo ADN de intestino. Ajá. Ujú. Demoraría el ADN de una fuente de alimento de un mamífero de estos en desaparecer del intestino, en desaparecer el rastro? Eso sería súper poderlo tener claro. Sería interesante Porque si saberlo. hemos puede durar 4 o 5 meses sin alimentarse, no se muere. Ok. Y fíjate que tengo otra duda. Ay, creo que se le fue el audio al doctor. Más bien, creo que apagó su micrófono, pero Ya lo no lo prendió. prendió. No, creo Ya que lo tenía prendió. problemas Con la red, ¿no? con la red. Sí, es que aquí pues esto es Yopal, son los llanos, esto es un poco, Otra duda, doctor. ¿cómo se llama? Región. ¿Sí tiene que Entonces ver aquí sufrimos mucho en la también. época del año, la estación del año, o no afecta para que haya más población en estas palmeras? Sí tiene que ver. Hicimos un trabajo también súper bonito buscando eso, justamente porque nuestra idea
era poder determinar tanto si estaban estructuralmente en alguna parte de la palma, si la palma efectivamente afectaba, y segundo, si había una época climática que me permitiera. Entonces hicimos las dos cosas. Uno fueron muestreos durante 2 ciclos hidrológicos seguidos en palmares, en áreas silvestres, y durante un ciclo seguido, un ciclo completo, perdón, en triatominos que llegaban a las viviendas. En triatominos que llegaban, aquí les llaman intrusos, o sí, triatominos intrusos, porque como no están colonizados, les colocaron una palabra y es intruso, es decir, aquel que llega, se alimenta y se regresa. Entonces empezamos a capturarlos en las viviendas y durante el ciclo. Y efectivamente, en la época de bajas lluvias, aquí tenemos para la zona, tenemos un ciclo hidrológico con 2 épocas, una época de altas lluvias y una época de bajas lluvias. Entonces, en la época de bajas lluvias, aumentan tal vez los triatominos que llegan a las viviendas, y las poblaciones de triatominos, parece que la eclosión de huevos y demás se da justamente cuando van a empezar de la salida de bajas lluvias a entrada de altas lluvias. Entonces, todos esos periodos de los meses aquí entre febrero a abril, ¿sí? Que es donde en abril ingresan las altas lluvias, esos son los picos de mayores densidades poblacionales de triatominos. Y eso corresponde mucho a lo que pasa en las viviendas. Normalmente, si uno hace el seguimiento durante todo el año, llegan más en esos meses. Ah, ok. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor, y le reitero mis felicidades a usted y a su equipo. Muchas Grande, Lo gracias. manda, muchas Gracias a felicidades. ustedes pero por- muchas Gracias, doctora. gracias. Lo manda a felicitar Adriana Ruiz. Jessy tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Pues más que pregunta es un comentario. Me parece bastante interesante este tipo de trabajos porque pueden ayudar a explicar cosas que se están, o viendo fenómenos que se están viendo ya aquí en México, ¿no? Justamente el año pasado se hizo un reporte de Eratirus cuspidatus, que es una especie de triatomino que aquí en México es considerado selvático, y lo encontraron en peridomicilio y resulta que este triatomino pues estaba infectado, ¿no? Me llamó mucho la atención toda la explicación que nos daba el doctor acerca de las densidades, de cómo se da cuando se va fragmentando toda la población alrededor, y vaya que los triatominos al final del día buscan la manera, ¿no?, de refugiarse y sobre todo de alimentarse. Entonces sí creo que este tipo de trabajos son muy, muy buenos para explicar este tipo de fenómenos, no solamente pues en Colombia, ya estamos viendo que aquí en México también está sucediendo. En Campeche incluso también se ha reportado especies selváticas en el nivel de peridomicilio y son, vaya, como Eratirus cuspidatus, como Triatoma nítida, por ejemplo. Y me parece muy, muy interesante su trabajo, doctor. Muchas gracias. Gracias por tu Muchas comentario, gracias. Jessy. Qué bueno que podamos charlar de estas cosas. Yo estuve por allá, por los lados de Mérida, y me daba cuenta que efectivamente las especies no solamente tienen otras condiciones, están adaptadas, pues, digamos, desde lo climático, pero también desde los hábitats y demás. Para nosotros, inicialmente, algo que comentaba la doc, es cuando fuimos inicialmente a estas zonas, hablarle a las comunidades y a intentar hacer las investigaciones, pues la gente fue muy receptiva, pero cuando se dio cuenta que estábamos capturando triatominos en esas palmas que estaban al pie de las viviendas, no alcanzan a imaginarse qué pasó después que volvimos. O sea, todo estaba descapotado, habían tumbado y habían quemado todo. Qué terrible. Y fue muy difícil explicarles, al final nos entendieron un poco tal vez, considero, y fue difícil explicarles: si usted tumba, entre más le quite la casa natural al triatomino, más lo atrae a su casa, Su propia casa, claro. a su propia casa, porque es que al triatomino no le va a pasar nada. Puede que quemes una población en una corona, pero hay cientos de subpoblaciones, eso es una metapoblación toda,
y todos van a migrar a buscar hábitat y comida, y no hay una cosa más especial para el triatomino después de La Palma que una vivienda donde tiene comida y buenas condiciones de agua. Entonces, Claro. cuando la gente empieza a entender eso, entonces empieza a incorporar ya patrones. Por ejemplo, nosotros hicimos, ese es un trabajo bellísimo que se hizo con unos estudiantes de posgrado de los Andes, y es poder apagar bombillos en unas viviendas y ver que esa estrategia de apagar los bombillos temprano, por aquí culturalmente es muy común que las personas se estén acostando en las fincas 8, 9 de la noche. Claro, la finca va a funcionar como una palma, es decir, tiene hábitat y comida y adicionalmente una fuente de luz que sirve de trampa, de atrayente, 3 o 2 o 3 horas cuando es el pico de actividad de los triatominos. Entonces, justamente la idea era ver si culturalmente cambiábamos que la gente se acostara o apagara las luces temprano, eso funcionaba, y funcionó. Ahí, digamos, se pudo evaluar que sí funciona, que sí dejan de llegar tantos triatominos intrusos. Pero ha sido un trabajo titánico con las comunidades poder decirle, no los vamos a eliminar. Un poco la respuesta clara es no los vamos a eliminar, no los podemos eliminar, y así quisiéramos va a ser imposible. Me parece curioso que hace unos años aquí en un departamento eliminaron un triatomino que estaba colonizando pues viviendas, lo declararon ya prácticamente eliminado y ahora están encontrando nuevamente la especie. O sea, no lo van a eliminar, no lo vamos a eliminar, tenemos que convivir con él, y las estrategias para convivir, pues tenemos que irlas pensando de verdad en serio, porque o nos adaptamos a vivir protegiéndonos de ellos, o nos eliminamos nosotros, de ellos no les va a pasar nada. Ellos se van a seguir ahí. Pues muy bien, doctor, le agradecemos enormemente su charla. Me impresionó enormemente lo del vuelo, igual que a Verónica. No me imagino, yo quiero ver la cara de Vero pensando en que en lugar de un mosquito a la noche llegue un mecus de ese tamaño a tratarse de alimentar. Qué cosa tan horrible. Es lo que dice Vero. Le agradecemos la Sociedad Mexicana de Parasitología, el Instituto Politécnico Nacional a través del Departamento de Zoología y el programa de posgrado de Ciencias Químico-Biológicas. Esta charla tan interesante. Nos encantaría continuar con usted, pero pues todo tiene que llegar a su fin, y ya por los canales adecuados, que es el correo electrónico, le haremos llegar nuestra ¿cómo podríamos decir? La hoja de agradecimiento de parte de la sociedad. A todos los que nos acompañaron en esta ocasión, les agradezco enormemente su participación, y nos vemos dentro de un mes, que seguramente le tocará, si no a la señorita Ana Laura Rosa Soto, puede ser probablemente que sea Rogelio Gómez. Gracias, hasta luego a todos, bye. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Gracias, doctor. Un Ha abrazo. sido un placer. Hasta luego, gracias, buenas hasta noches. luego. Hasta luego a todos. Gracias.